buenos días, bienvenidos a Bit, Pulso Cripto, en Primera Página Televisión, el canal de los negocios, donde seguimos de cerca la transformación de la economía digital. Esta semana el mercado entra en diciembre con un cambio de ánimo. Bitcoin rebota con fuerza después de una caída brusca, mientras señales regulatorias e institucionales reavivan el optimismo. Las altcoins acompañan el impulso y los bancos centrales vuelven a ser protagonistas. Pero junto a los precios hay movimientos decisivos en política pública, fiscalidad y modelos de negocio que pueden definir quiénes sobreviven y quiénes se adaptan o quiénes quedan fuera del juego. Comenzamos con nuestro termómetro del día. Bitcoin rompe de nuevo $93,000, impulsando por mejores señales regulatorias en Estados Unidos y expectativas de un recorte de tasas. Es un giro fuerte después de desplomarse el lunes. Así abre el mercado cripto este miércoles. El rebote de Bitcoin por encima de los $92,700 marca un giro contundente en el ánimo del mercado, especialmente después del desplome del lunes. El avance diario supera el 6%, suficiente para borrar casi toda caída de esta semana y reubicar a la moneda en su franja psicológica de corto plazo. El top 10 muestra una recuperación amplia con un patrón que indica entrada de capital fresco y no solo cierre de posiciones cortas. Ethereum opera en $3,058 con una subida fuerte y sostenida, mientras BNB se aproxima a los $900. Solana avanza más de un 10% y se ubica en $141, confirmando que sigue siendo una de las redes más sensible al flujo especulativo. El repunte no se concentra solo en los activos volátiles. Las monedas estables como Tether y USDC sostienen paridad sin presión con más de $100,000 millones en volumen combinado, lo que evidencia que la liquidez está migrando hacia activos de riesgo en lugar de refugios temporales. Detrás del movimiento está un doble impulso, señales regulatorias desde Washington y expectativas de que la Reserva Federal reduzca tasas en corto plazo. Ambas variables funcionan como catalizadores simultáneos, legitimidad institucional y liquidez barata. Aún así, la estructura del mercado muestra vulnerabilidad. Los traders institucionales advierten que para sostener tendencia, Bitcoin debe superar con fuerza la zona de los 95,000 y Ethereum romper la resistencia en 3,200. Sin eso, el impulso actual podría ser solo un rally técnico dentro de un ciclo de corrección más amplio. Y Estados Unidos inyectó más de 13,000 millones de dólares en liquidez en un solo día. Es un monto comparable al inicio de la pandemia y el impacto llegó directo a los activos de riesgo, incluido el Bitcoin. La Reserva Federal hizo un movimiento que cambió el humor del mercado. Inyectó más de 13,000 millones de dólares a través de una operación de repos, que son préstamos de corto plazo para que los bancos tengan liquidez inmediata. Lo importante no es el mecanismo, sino el mensaje. La Fed dejó atrás la reducción agresiva de balance y empezó a aflojar condiciones financieras. Dicho en simple, puso más dinero en circulación para evitar que la economía se siga enfriando. Cuando el Banco Central mete liquidez, los inversionistas tienden a tomar riesgo porque el dinero es más barato y más abundante. Por eso vimos el rebote sincronizado. Bitcoin por encima de los $92,000 y Ethereum arriba de los 3,000 y las altcoins avanzando con fuerza el día de hoy. El mercado lo interpretó como una señal alcista inmediata, pero hay consenso. Algunos gestores creen que este repunte es más un respiro que una recuperación y que podría anticipar una caída posterior si la economía real no responde. La historia apoya esa cautela porque los periodos en que la Fed empiezan a flexibilizar rápidamente suelen generar rallies cortos seguidos de correcciones amplias si el crecimiento no acompaña. También hay otro dato relevante.
Modelos que comparan Bitcoin con otro indican que el precio del activo digital está muy por encima de su valor teórico, lo que abre la puerta a correcciones que podrían llevarlo incluso por debajo de $60,000 si el flujo de capital se desacelera. En este contexto, la pregunta no es si Bitcoin puede sostener el rebote mañana. La pregunta es si el mercado está dispuesto a sostenerlo cuando la liquidez deje de ser sorpresa y vuelva a ser rutina. Por ahora lo único claro es esto. La Fed cambió de tono, el dinero volvió y los mercados reaccionaron de inmediato. Lo que pase después dependerá menos del entusiasmo y más de la economía real. También, por otro lado, Estados Unidos se prepara para aplicar nuevas reglas de reporte fiscal a criptomonedas. No solo afectarán plataformas, también usuarios, custodios y grandes fondos. El giro fiscal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos introduce reglas que obligarán a plataformas e inversionistas a reportar ingresos derivados de criptomonedas con estándares equivalentes a mercados bursátiles. Esto abarca exchanges, custodios y emisores, pero también impactará a usuarios minoristas que operen en plataformas reguladas. La novedad no está en la obligación tributaria, sino en la trazabilidad. El formulario 1099-DA reportará ingresos brutos y en el 2026 incluirá el costo base, evitando la práctica habitual de declarar ganancias estimadas o parciales. El IRS mantiene la clasificación de las criptomonedas como propiedad, lo que preserva el esquema actual. Ganancias de corto plazo pagan tasas altas, ganancias de largo plazo son más favorables y pérdidas pueden compensar ingresos ordinarios. El proyecto legislativo para permitir pago de impuestos en Bitcoin es en realidad un experimento monetario. Eximir la ganancia de capital habilita el uso cotidiano del activo y elimina una de las principales barreras regulatorias. La creación de una red estratégica digital bajo custodia estatal va más allá del cumplimiento fiscal. Posiciona a Estados Unidos como actor directo en el mercado, abriendo una discusión sobre soberanía digital y diversificación financiera. Si avanza, será un precedente global con implicaciones para banca central y regulación prudencial. Y Binance anunció el regreso de su tarjeta cripto a Colombia. Será digital, sin cuotas de manejo y compatible con plataformas de pago móvil. El regreso de Binance Card a Colombia ocurre en un contexto donde el mercado local ha madurado, pero también donde la regulación sigue siendo limitada y fragmentada. La apuesta del exchange es capturar un segmento que no necesariamente busca inversión, sino uso cotidiano. El producto permite pagos con criptomonedas sin conversión previa a la moneda local. La liquidación se realiza en dólares y el respaldo se debita en tiempo real desde activos como Bitcoin, ETH, Sol o XRP, lo que lo acerca a un modelo híbrido entre tarjeta prepago y wallet custodial. El cashback de hasta 2% es atractivo, pero limitado. El tope mensual de $20 implica que el beneficio se concentra en adopción, no en recompensa. La existencia de una versión digital inmediata, además de compatibilidad con Apple Pay y Google Pay, revela una estrategia centrada en ecosistemas móviles, no en infraestructura bancaria tradicional. El retorno de la tarjeta después de haber sido retirada indica que el exchange percibe condiciones más favorables, mayor adopción del mercado, comercios dispuestos a aceptar retiros automáticos y usuarios familiarizados con pagos digitales. Sin embargo, la ausencia de regulación específica para conversiones cripto y manejo de balances deja interrogantes sobre protección al consumidor y responsabilidad frente a terceros. Y una audiencia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos evidenció una cosa. Los legisladores aún no tienen claridad sobre qué son las monedas estables y eso complica un marco que debería entrar en vigor pronto. La audiencia en el Congreso estadounidense expuso un problema profundo.
la falta de formación técnica entre legisladores encargados de un regulador de un mercado que ya mueve billones. La confusión entre activo digital y monedas estables no es solo semántica, determina quién lo supervisa, bajo qué normas y con qué consecuencias. La Fed defendió que su intervención derivaba de un mandato claro de la ley Genius, que establece reglas prudenciales para emisores, incluyendo estándares de capital, liquidez y gestión de reservas. La confusión del legislador refleja el desafío político, regular sin paralizar un mercado que se usa como infraestructura financiera, no solo como vehículo de inversión. La Fed y la agencia federal anunciaron que presentarán el marco antes de fin de mes. Esto podrá definir quién podrá emitir monedas estables, con qué respaldo y bajo qué supervisión. El debate ocurre en un momento de alta presión pública. Legisladores buscan proteger usuarios, bancos temen competencia directa y emisores privados quieren claridad antes de expandirse. La paradoja es evidente. Monedas estables son esenciales para conectar bancos y blockchain, pero su regulación sigue atrapada en discusiones conceptuales. Y la minería de Bitcoin atraviesa su peor crisis desde que existe. Y según algunos analistas, el sistema está aplicando su propio mecanismo de defensa. La caída del hash price a nivel mínimo histórico no solo refleja un retroceso en el precio del Bitcoin, expone un problema estructural. El costo de producir un BTC supera en muchos casos el ingreso obtenido, lo que rompe el equilibrio económico de la red para operadores con poca escala o infraestructura ineficiente. El desplome desde los $50 por petahash por día vigente hasta fines de octubre hasta los actuales 37 implica una reducción cercana al 30% en menos de un mes. Pero el punto crítico fue el 21 de noviembre, cuando el indicador tocó $34, el valor más bajo desde la creación de Bitcoin. El concepto del hash code permite medir ese dato con más deterioro y más claridad, a diferencia del costo por BTC minado, que depende de la suerte y de variaciones de dificultad. El hash cost promedia gastos financieros, operativos y energéticos, mostrando que la operación es deficitaria para una proporción creciente del sector. La enorme competencia global agudiza la presión. El hash rate total cercano a 1,7 zettahashes por segundo eleva la barrera de entrada, extiende la recuperación de inversión por encima de los 1000 días y favorece a actores con acceso a energía subsidiada o infraestructura verticalizada. Esta dinámica explica la reciente diversificación del sector hacia la inteligencia artificial, buscando rentabilizar centros de datos que ya no son competitivos bajo el modelo puramente minero. Aún así, el ajuste puede tener un efecto contrario a mediano plazo. Cuando los mineros menos eficientes salgan, la dificultad caiga y la oferta se reduzca, el precio tendrá que reequilibrarse hacia niveles más cercanos a su costo de producción. Es el mecanismo que Satoshi imaginó y que con dolor vuelve a activarse. Y ahora sí, revisemos las noticias rápidas que también están moviendo al ecosistema en las últimas horas. Bank of America, que posee 1,7 billones en activos, acaba de recomendar a sus clientes de alto patrimonio destinar entre el 1 y 4% de sus carteras a criptomonedas, principalmente a través del 4 ETF Spot de Bitcoin. A partir del 5 de enero del 2026, sus más de 15,000 asesores podrán recomendar activamente estos fondos. Es uno de los pasos más claros de Wall Street para integrar Bitcoin al portafolio tradicional y abre la puerta a una nueva ola de capital institucional. Y Binance formalizó su reestructuración ejecutiva con el nombramiento de Ji Hei como CEO frente a Richard Tag. La decisión marca un cambio generacional tras un año de ajustes regulatorios
y refuerza el enfoque en cumplimiento y en expansión institucional. Suiza suspendió el intercambio automático de información fiscal hasta el 2027, afectando acuerdos multilaterales y generando preocupación entre economías que dependen de esos flujos para combatir evasión y lavado transnacional. Forward Industries reportó que mantiene casi 7 millones de dólares en Solana después de lanzar un programa de tesorería basado en activos digitales. La estrategia busca diversificación, pero también posicionamiento en un ecosistema con alta actividad especulativa. Finance 2025, respaldada por Kraken, adquirió X-Stocks para desarrollar una plataforma de tokenización dirigida a emisores corporativos. El objetivo es conectar oferta institucional con demanda minorista bajo supervisión regulatoria. Y Paul Atkins, ex regulador de Estados Unidos, afirmó que el país puede avanzar en reformas cripto usando autoridad administrativa sin depender del Congreso. El mensaje sugiere que la competencia regulatoria global esté presionando a Washington a actuar con más rapidez. Y así cierra este miércoles, con un mercado que recupera niveles, bancos centrales que flexibilizan condiciones y actores institucionales que, lejos de retirarse, profundizan apuestas en infraestructura y negocio. La crisis minera deja una lección que va más allá de precios. Incluso en sistemas descentralizados, la economía disciplina y la tokenización demuestra que detrás de la volatilidad se está construyendo un nuevo sistema financiero. En los próximos días, la atención quedará en la Reserva Federal, en las reglas para monedas estables y en si el mercado puede sostener este rebote más allá del entusiasmo inicial. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit, Pulso Cripto, en Primera Página Televisión, el canal de los negocios donde lo complejo lo hacemos simple.